apro un cassetto, c'è una busta, il sogno di Pablo Marí è... Es difícil para alguien que es familiar, es difícil no poder pasar tiempo con tu familia. Y yo compraría tiempo para estar con ellos. Pablo Marí? Pronti? Ok. Pablo, partiamo un po' dall'inizio, dalle tue origini. Raccontaci della città in cui sei nato e cresciuto, che è Valencia, una città con una grande tradizione del calcio. Ecco, che città è? Come poi hai iniziato ad avere i tuoi primi rapporti con il football? Yo he iniciado en una ciudad muy pequeña, se llama Almusafes, es un pueblecito a 20 minutos de Valencia, muy pequeño, gente muy familiar, gente que nos conocemos todos, gente que le gusta mucho el fútbol, los niños son muy futboleros. En mi pequeña ciudad, ahora un poco más mayores, he salido yo como futbolista profesional, pero también tenemos a Abel Ruiz, que es un grandísimo futbolista también de mi pueblo, está jugando con la Española en los Juegos Olímpicos, capitán, o sea que por esa parte, en cuanto al fútbol, tenemos grandes deportistas y aparte también otros tipos de deportes, también tenemos grandes deportistas en ese aspecto, ¿no? O sea que es una ciudad muy pequeñita, pero sacamos grandes atletas. Tu sei una persona che sei un po' un figlio del mondo. Sei nato in Spagna, ma poi sei andato via perché dalla Spagna sei passato all'Inghilterra, poi sei andato in Olanda, poi in Brasile e adesso in Italia. Che cosa ti ha insegnato tutto questo girare il mondo, girare l'Europa? Cioè, ogni posto in cui sei stato, in cosa ti ha arricchito, sia come persona che come calciatore? Bueno, como dices tú, al final girar tanto el mundo, yo creo que coges pequeñas cosas de cada país. Hemos cogido cosas de España, hemos cogido cosas de Holanda, hemos cogido cosas de Brasil, de Inglaterra, ahora he vuelto a venir aquí a Europa en Italia. Y de cada pequeña cosa vas creciendo, ¿no? Y haces tu personalidad, tu carácter. Creo que es muy importante personalmente para mí crecer como persona y crecer como futbolista. Yo me gusta aprender cosas nuevas, pero también estoy muy orgulloso de la opción que le doy a mi familia de que mis hijos puedan vivir estas experiencias siendo tan pequeños y verlos crecer hablando 3 idiomas, 4 idiomas, ¿no? Mi hijo mayor habla 3 idiomas perfectamente, o sea, para mí creo que no hay mejor regalo che le pueda dar. Complimenti. Tra l'altro, mi pare che insomma in Italia tu abbia trovato in qualche modo, ti direi, la tua giusta dimensione, un po' perché forse l'Italia assomiglia per tante cose alla Spagna. Raccontaci non solo, cioè, del tuo ambientamento non solo in Italia, ma poi anche in una città bellissima come Monza. Insomma. No, para mi punto de vista, yo creo que tanto Italia como España son muy parecidos. Lo hemos dicho de toda la vida, ¿no? Los italianos y los españoles siempre se han llevado muy bien, porque tenemos un estilo de vida muy parecido. Nos gusta mucho el estilo de comida parecido. Evidentemente, cada país tiene sus detalles, ¿no? con la comida, pero estilo de vida, horarios de comidas, nos gusta siempre salir a tomar algo antes de cenar o a mitad tarde, ir a merendar. Creo que es un estilo de vida muy parecido, ¿no? Y nosotros desde que llegué a Udine fue una maravilla, una ciudad pequeña pero es encantadora. Luego he tenido la oportunidad de venir a Monza y estar en Milán, que para mí ha sido un regalo. Estar en una gran ciudad, poder jugar en el Monza para mí es un regalo día a día, ¿no? Y lo aprovecho todos los días para venir aquí, es un placer. È vero che in casa parlate italiano? Bueno, en algunas cosas sí, en algunas cosas hablamos italiano en casa, sobre todo con Pablo. Cuando él me escucha hablar, hacer una entrevista o me escucha hablar con algún audio, papá, eso no se dice así, se dice de la otra manera. Incluso tengo el profesor en casa de italiano. E se sbagli, occhio che ti corregge. Torniamo un attimo indietro, quando sei arrivato in Serie A, l'hai detto prima, sei arrivato ad Udine, ci hai anche raccontato di Udine, una città piccola ma in cui si vive bene, però qual è stato il tuo impatto con la Serie A, con il campionato italiano? El impacto de la Serie A para mí ha sido un cambio bastante grande. Venía de jugar en la Premier League, sabemos todos lo que es la Premier League, para mí la mejor liga del mundo, pero venir a la Serie A para mí ha sido
punto de referencia sobre todo en lo que es la defensa. Yo creo que históricamente ha sido el país de los defensas. Hemos visto los grandes centrales del mundo han sido italianos. Entonces, para mí ha sido llegar a un sitio donde se valora mi trabajo. Y yo creo que para mí eso ha sido muy importante. Visto che mi hai anticipato la domanda, grandi difensori, qui ce n'è uno che è diventato il tuo nuovo allenatore, Alessandro Nesta, una leggenda non solo del calcio italiano ma del calcio mondiale. Che cosa puoi imparare da lui come calciatore, al netto di quello che poi lui sarà come allenatore? No, intentar aprender como él como futbolista, yo creo que ojalá llegara a hacer la mitad de lo que ha hecho él. Yo con eso ya estoy contento, ojalá. Compararte con él como futbolista es imposible. Lo que ha hecho Alessandro creo que no se puede comparar. A día de hoy no puedes pensar en hacer algo así porque ha sido algo que está al alcance de muy pocos, ¿no? Hay que ser también realista en esta situación. Pero tenerlo como entrenador a mí me aporta dos cosas. La primera, que creo que como entrenador tiene unas ideas muy buenas, unas ideas que el equipo está trabajando desde hace 3 semanas y estamos poniendo mucho empeño para poder llevarlas al campo. Creo que este último partido amistoso hemos sacado cosas muy buenas del último partido. Y luego está la parte personal, cualquier duda, cualquier cosa que pueda tener en el campo que no sabes cómo gestionarla bien o mal, es que no tengo ahora mismo mejor profesor que él para que me pueda echar un cable. Así que vamos, para mí es un placer tenerlo como entrenador. Nell'estate del 2022 fai una scelta importante, cioè ti trasferisci nel Monza, una squadra neopromossa che comunque arrivava dalla Serie B, ma che aveva una caratteristica guidata da un presidente, da un proprietario ambizioso come Silvio Berlusconi. Ci racconti il perché di questa scelta? La decisión de venir aquí fue muy fácil, lo he dicho siempre. Yo soy una persona de los de antes, ¿no? Una persona que para mí las palabras son muy importantes. No me gusta hacer tratos de boca y ya está. No, para mí muchas veces no hace falta ni firmar un contrato. Para mí lo que se dice de palabra para mí es muy importante y el honor de una persona siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y cuando hablé con un Galliani y me transfirió un poco las palabras de Silvio Berlusconi en aquel momento, para mí fue una decisión muy rápida. Yo ahí la decisione stava praticamente già tomata, per una decisione fácil. Quando sei venuto qui, che rapporto hai avuto con il presidente Berlusconi? Oggi si dice che le squadre devono fare tutti la costruzione dal basso. Berlusconi era un uomo d'attacco, cosa chiedeva ai difensori? No, era muy gracioso porque él cuando venía con nosotros siempre nos decía el balón tiene que estar en el área contraria, cuando más veces chutemos mejor, cuando más veces chutemos más fácil será ganar el partido y los de atrás en el momento que veas a un delantero dásela. Él era una persona de ataque puro, él le gustaba siempre atacar y atacar y atacar y atacar. Lo que pasa es que cuando estuvo en el Milan los que defendían eran muy buenos, esa era la cosa. Pero bueno, ha sido súper simpático las veces que ha venido con nosotros a vernos al hotel cuando hemos estado de retiro, ha sido verlo, percibes que es una persona differente. In questi 2 anni ti sei imposto come un leader qui a Monza, ma anche nel campionato italiano, difensore molto forte, dai piedi buoni, è cambiato anche un po' il tuo modo di giocare. Come sei cambiato in questi 2 anni? O meglio, in cosa tu ti senti cambiato? Yo hasta ahora era un futbolista muy posicional. Yo sabía cuáles eran mis fuertes no era defender en una línea alta, yo me sentía muy fuerte y muy agresivo dentro del área, centros, 1-1 contra el delantero dentro del área, para mí eso eran mis fuertes, ¿no? mis puntos más fuertes. Cuando llegué aquí a Italia me encontré con Paladino y me hizo un Pablo Mari 2.0, es decir, defendíamos altos, defendíamos hombre a hombre todo el campo, una manera de entrenar todos los días que te llevaba a defender de esta manera. Y ahora mismo soy muy versátil, es decir, puedo defender tanto alto, hombre a hombre, como me puedo defender más táctico, más posicional, más bajo. Tengo muchos recursos, ¿no? Y eso al final también hay que ser realista en esta vida, ¿no? Y hay que agradecer, para mí no pasa nada, agradecer a Paladino el que me haya dado esa posibilidad de poder mejorarme como futbolista. Y eso al final se lo tengo que agradecer a él. C'è un giocatore che quando sei alla vigilia di una partita e dici questo attaccante non lo voglio proprio oggi affrontare, o magari è lo stesso che invece ti stimola a affrontarlo nell'1 contro 1? Yo no soy un futbolista que tengo miedo de los delanteros. Respeto a todos, porque al final estás en un campeonato que los delanteros son todos muy buenos. No le tengo miedo a nadie, porque al final creo mucho en mí, creo en mi potencial y creo en mis habilidades para poder defender a cualquier delantero.
pero obviamente después hay delanteros que son mucho más difíciles de defender que otros, ¿no? Evidentemente. Al final, cuando te encuentras partidos contra Osimhen, Lautaro, toda esta gente, al final te tienes que poner mucho empeño. Bueno, no puedes hacer ni medio error. Ese medio error te va a costar un gol. Abbiamo parlato un po' dei difensori italiani, abbiamo parlato un po' di Nesta, di quello... Hai dei ricordi di quando tu eri bambino e Nesta giocava? Yo era muy pequeño, recuerdos de Nesta, yo era muy pequeño, pero sí que más adelante, como tenemos el mismo rol, sí que he visto muchos vídeos de partidos suyos en internet, de los que él hacía, con él, Maldini, aquella defensa, hemos visto bastante, sì, hemos visto bastantes vídeos. Una bella tradizione di difensori in Italia, adesso abbiamo un nuovo italiano che sei tu, insomma, ti stai piano piano italianizzando e quindi stai cambiando, ma sta cambiando anche il Monza, no? In questi anni, 2 anni in cui il Monza è sempre stata un po' una sorpresa del campionato, terzo anno è tornato Maldini, Daniel Maldini, è arrivato Forson dal Manchester United. Secondo te, senza proiettarci su il campo, cioè che squadra secondo te può essere il Monza? Che squadra sta nascendo? Che squadra può diventare nel corso dell'anno? Lo que creo que podamos llegar a ser depende mucho de nosotros, del vestuario, del hambre que tengamos de lo que querramos ser. Creo que por parte de la directiva estamos viendo que tienen ganas y hambre de ser competitivos en esta liga, pero todo parte de nosotros. Si nosotros tenemos hambre, tenemos ganas, ahora está, como tú bien has dicho, está llegando gente joven, Maldini, Forson, todos los que ya estaban, Miñato, todos estos chicos que tienen hambre de crecer, que tienen hambre de conseguir cosas importantes en el fútbol y de ser alguien, creo que eso a nosotros nos va muy bien, porque como tú dices, somos un equipo que podemos siempre estar peleando por estar cada vez arañando más el intentar jugar en Europa, pero tiene que partir del vestuario. Si el vestuario está con ganas y es fuerte, yo creo que poco a poco llegaremos a ello. Prendo le classifiche degli ultimi 2 anni, 11°, 12° posto. Ti direi che manca tanto così per essere dall'altra parte. Es importante. Para nosotros es un objetivo. Es un objetivo primero la salvación, obviamente, lo decimos todos los años, pero es la realidad. Para nosotros salvarse es lo más importante. Una vez nos salvamos, que siempre que tenemos la ambición de querer buscar algo más arriba y tener objetivos importantes dentro del vestuario, porque si no, juegas por jugar. Y eso yo creo que la mentalidad que tiene este equipo no es de jugar por jugar. Queremos tener algo importante y objetivos importantes. Pero evidentemente sabemos ahora también de este año que será más difícil que el año pasado. Tendremos que luchar muchísimo más, de estar mucho más juntos que nunca. Va a ser un año, la verdad, que interesante. Sei innamorato di Monza, del Monza e si vede, però vivi a Milano, che è comunque qua vicino, città della moda, del design, di tante, insomma, di tante iniziative. Com'è vivere a Milano? Ma soprattutto, quanto ci metti a fare su e giù Milano-Monza? No, yo hago todos los días, hago más o menos 40 minutos para llegar y 40 minutos después para volver. Sobre todo los días que hemos hecho tarde y a lo mejor algún día llueve, hago casi más de 1 hora. Pero bueno, fue una decisión que tomé en casa con mi mujer. Nosotros en casa siempre lo hacemos todo consensuado, ¿no? Y al final nos apetecía vivir en una gran ciudad, en el centro de una gran ciudad, y vivir lo que era Milán. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo y ha sido maravilloso. O sea, hemos vivido 2 años muy bonitos en Milán. Sí que es verdad que ahora este tercer año, porque acabamos de volver a ser papás desde hace poco, nos vendremos más a Monza porque es más... Estoy más cerca del trabajo, termino y llego a casa enseguida, puedo estar más con mis hijos, no estoy 1 hora en el coche para llegar a casa cada vez que ellos salen del cole. No sé, somos muy familiares, entonces para mí es importante estar cerca de casa. Pablo, se dovessimo avere qui uno specchio, qui di fronte a te, e quindi tu dovessi guardarti allo specchio, e questo specchio ti aiutasse a guardarti dentro, che persona ci racconteresti di essere? Cioè, tu che persona sei? Yo creo que soy una persona, sobre todo, buena gente. Yo creo que eso es una cosa muy importante en esta vida, ¿no? El intentar ser buena persona, intentar ayudar siempre a los demás, el intentar que siempre cuando alguien tiene algún problema, alguien tiene una necesidad, estar ahí. Da igual la circunstancia, ¿no? Yo creo que es muy importante
el crearte una personalidad abierta con todo el mundo. Yo no me cierro con nadie, no tengo problemas con nadie, no me gustan los problemas, soy una persona muy amable, muy simpática, pero sobre todo me gusta mucho ser una persona que tenga honor. Para mí, como te he dicho antes, cuando hablamos de las cosas y cerramos algo con un acuerdo o te hago una promesa, cosas que ahora mismo, este tipo de cosas se están perdiendo, ¿no? Para mí esto es muy importante. I valori del passato, tra cui anche i valori della famiglia, lo vedo dal tuo profilo Instagram, siete una bellissima famiglia, ti va di raccontarci qualcosa della tua famiglia, se pensi ai tuoi figli, a tua moglie, cosa pensi? Una familia, para mí tengo una familia perfecta, amo con locura a mi mujer, tengo 2 niños maravillosos, los quiero muchísimo y vamos, no cambiaría por nada en esta vida lo que tengo con ellos. Nada. Apro un cassetto, c'è una busta, il sogno di Pablo Maria è, che non vuol dire un sogno di calcio, può essere anche un sogno di calcio. Pues mira, algo para mí muy importante en esta vida, te diría comprar tiempo. Es difícil para alguien que es familiar, es difícil no poder pasar tiempo con tu familia. Y yo compraría tiempo para estar con ellos. Grazie. Grazie Pablo. Ti posso abbracciare?